Buenos días, profesor. Junto a Nixia González, que le habla Néstor Valenzuela, el día de hoy le hablaremos de la crisis financiera asiática, la cual ocurrió en 1997. A modo de introducción, comentar que se hablará de antecedentes previos a esta crisis financiera, también se hablará de la crisis financiera asiática en sí, y también todas las consecuencias que trajo consigo. Ante esto tenemos que hablar de la incidencia que tuvo Estados Unidos, ya que en 1991 estuvo en una crisis económica por sistema financiero, sinónimo de recesión, en específico por temas especulativos. Ante esto también Estados Unidos se vio en la obligación, más que nada a los bancos, a disminuir la tasa de interés, ya que si bien esta tasa de interés podía atraer a personas a solicitar créditos, era menos interesante para los inversores. Esta tasa de interés estuvo por debajo de la tasa de interés de los países asiáticos por muchos años. Países asiáticos como Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur eran considerados países prósperos, es decir, países desarrollados debido al crecimiento económico y sostenido que poseían. Además de esto, también tenían estabilidad económica, social y política, por lo cual eran países atractivos para invertir. En base a esto, el país era atractivo para invertir, tenía una tasa que era mayor a la de Estados Unidos y además de estabilidad, aumentó la entrada de capitales, es decir, la inversión extranjera directa. Poseían una balanza de pagos con superávit, es decir, un aumento de la cantidad de dólares en estos países, y con esto generaron gran cantidad de reservas internacionales. El continente asiático aumentó la inversión extranjera directa, por ende había una entrada masiva de capitales financieros, es decir, dólares a estos países. Incidió en el aumento del precio de todo tipo de activos, aumentó la cantidad de inversionistas y a su vez todo tipo de proyectos, ya que todos querían invertir en estos países. Dado esto, aumentaron las exportaciones, por lo cual esto también creó y aumentó a su vez la producción de productos, debido al crecimiento económico y sostenido que poseía. En conclusión, economistas como también todo el mundo consideraba el continente asiático como sinónimo de país desarrollado, con rentabilidad exitosa. No es hasta en 1996 que Estados Unidos comienza a aumentar su tasa de interés tras recuperación de la crisis de reservas federales. Esto trajo la apreciación del dólar con las distintas monedas asiáticas, sobre todo con el baht, moneda de Tailandia. Al poseer tipo de cambio fijo, economías perdieron competitividad, aumentando sus distintas monedas. Esto también trajo una disminución de exportaciones con un aumento de la sobreproducción. Y a fines de 1996, la deuda exterior superaba el 165% del PIB. Y a comienzos de 1997 ya existía disminución de su rentabilidad, aumentando la entrada de capitales financieros aún, pero con una desaceleración de las exportaciones. Y a su vez también registraba un déficit en la balanza de pagos por la cuenta corriente, lo cual aumentó la deuda exterior. El punto de inflexión se produjo en Tailandia, a partir de la flotación del baht tailandés, lo cual provocó una brusca devaluación de la moneda tailandesa, generando una fuerte fuga de capitales y una caída vertiginosa de la bolsa de valores. Esta crisis también es conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional. Los factores incidentes están la mantención de un tipo de cambio fijo por varios años, provocó una apreciación real de las monedas. El débil manejo del sistema financiero y del control del riesgo condujeron a un mercado deteriorado la calidad de los portafolios de los bancos. Problemas de gobernabilidad e incertidumbre política que exacerbaron la crisis de confianza de los inversionistas extranjeros, fuertes movimientos de capitales privados de corto plazo, y la fuga de capitales acelerada principalmente por bancos e inversionistas extranjeros. Ante la enorme inversión extranjera indirecta, se crearon nuevos proyectos los que no serían rentables, no podrían disponer de los recursos para devolver este financiamiento, lo que provocaba más morosidad. Los préstamos tuvieron problemas para ser devueltos y para responder a los pagos de intereses. Las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional alcanzaron un nivel del 15% y 24%. No aparecían las rentas anuales de bancos, ya que las normas financieras que poseía eran defectuosas y la falta de experiencia de supervisión. Las repercusiones son principalmente el bajo o negativo crecimiento, el incremento del desempleo, el aumento de la inflación, las altas tasas de interés, la crisis de liquidez, reducción del ingreso de capitales y menor inversión y el creciente deterioro de los países. El Banco Central, entre marzo y junio de 1997, proporcionó liquidez a bancos de países con tasas de interés muy bajas. El problema es que estas reservas de consumo se consumieron y sin mejorar, el 2 de julio el gobierno tailandés debe la obligación de anunciar el fin de la paridad fija en la moneda baht con el dólar, ya que no tenían cómo respaldar una divisa.
El agujero era del 9% del PIB. Las compañías estaban en quiebra, los bancos más grandes solo podían salir adelante. En 1999 los países recibieron 66.000 millones de dólares del exterior netos, y en 1997 salieron 36.000 millones de dólares, provocando una variación de 112.000 millones de dólares, equivalente al 12% del PIB. Acá podemos ver el crecimiento económico medio pronosticado de un mes, desde junio hasta julio. Los países Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y Corea del Sur. Las reformas del sector financiero y la integración del mercado mundial de capitales no se realizaron de manera adecuada. En el ámbito macroeconómico, las políticas deben generar los fundamentos adecuados. Esto significa inflación baja, déficit fiscales, un déficit en cuenta corriente, la balanza de pago sostenible y consistente en el servicio futuro de la deuda, tipos de cambios reales adecuados y un monitoreo de endeudamiento externo del sector privado. Como consecuencia, existe la liberación financiera interna y externa, los préstamos bancarios y las carteras crediticias de las entidades financieras tailandesas que se volvieron más morosas. Se adjunta a nuestra webgrafía. Muchas gracias.